Hola, 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 ¿qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? Imanaya, Caos, Anki, Chichu, y estamos entre Compas de Ecuador Radio Online y en Carisma FM. Estamos en Quito, Ecuador. Estamos en un día muy especial. Hoy es 11 de abril y en Ecuador elegimos al presidente del Ecuador. Faltan exactamente una hora, casi 10 minutos para cerrar la jornada electoral. Entiendo que ya están algunos ya contabilizando y algunos ya tienen algunos resultados así iniciales de rumor, porque el Consejo Nacional Electoral dará sus resultados horas más tarde. Pero estamos así con que nos sudan las manos y con que estamos ansiosos porque se cierre y comience el conteo de votos. Y bueno, hoy tenemos a una entrevistada de un país vecino, de la República de Colombia, ¿sí? Y la presentación nos hace aquí la compañera. Claro que sí. Bueno, queremos darle la cordial bienvenida a Nuri Astrid Gómez. Es politóloga y consultora política. Bienvenida y gracias por acompañarnos en este espacio. Muy buenas tardes a ustedes. Muchas gracias por la invitación y bueno, esperemos que sea una conversación activa e interesante y que pueda por lo menos acompañarlos un rato, conversar sobre estas elecciones de ustedes en este momento y sobre todo que son tan cruciales en esta coyuntura mundial. Y bueno, entonces estamos aquí con Nuri Astrid Gómez, politóloga, consultora política. Bueno, Claro que cedo sí. la palabra primero las damas. Claro, mi Machi, muchas gracias. Bueno, usted mencionaba algo importante que es los resultados previos que aparentemente pues ya en algunas redes sociales se están publicando y eso pues hay que considerar que en algunos momentos puede significar el querer posicionar un resultado como para deslegitimar al posible ganador. Entonces, ¿cómo influye esto o qué papel juegan estos resultados, estas publicaciones previas, sin siquiera tener cerradas las juntas receptoras del voto, haber iniciado un conteo? Bueno, es que resulta que en estos procesos electorales siempre existe algo que se llama boca de urna y es que digamos que al salir de los puestos electorales siempre habrá algún tipo de encuestador o entrevistador haciendo como una especie de sondeo de hacia dónde van los votos, ¿cierto? Entonces, a ese tipo de condición y de resultados que nos estamos refiriendo, pero no dejan de ser, digamos, parciales, centrados, digamos, por un partido político que los manda a hacer o por un candidato y que efectivamente solamente generan dos condiciones en la mentalidad. Uno, en la mentalidad, digamos, del ciudadano, que espera que el resultado, si es favorable a su pensamiento, a su tendencia, digamos, confirma y reconfirma, digamos, que el voto que hizo fue efectivo. Y si no lo es al contrario, es el hecho pueden ser dos cosas. Una no nos alcanzó, o al contrario es, desconozco estos resultados porque estos no son los oficiales. Entonces se puede generar ese tipo de cosas. Pero, digamos, la influencia específica de ese tipo de resultados es para medir emociones y para, digamos, adelantar un poco los preparativos para lo que va a pasar en un par de horas o de aquí a las 10 de la noche, que son los resultados oficiales. Y digamos, eso es lo que se está generando. ¿Por qué? Porque obviamente hacer boca de urna en todas las mesas, en todos los puestos electorales es imposible. Eso sería como un muestreo. Ese es el sentido de un muestreo. Qué interesante lo que nos comenta Nuri Astrid Gómez, medir emociones. Esto de medir emociones puede ser emociones para bien y emociones para mal, por supuesto, porque si yo estoy desde el mediodía mandando este tipo de encuestas donde dice el lunes ganador, de alguna manera la naturaleza humana no queremos estar con el ganador, entonces de alguna manera nos inducen a un voto que no es el adecuado. ¿Cómo ve esta situación en esto de medir emociones? ¿Las emociones serán para bien y para mal ya cuando nos den los resultados finales? Siempre pasa, para bien y para mal. Hay algo bien interesante y es que el voto realmente se decide en los últimos 10 segundos que uno está en la urna. ¿Por qué? Porque
puede tener una confianza, pero lo que haya pasado en los últimos días, lo que escuche a la entrada del lugar donde esté siendo, el ambiente, lo que se vea, porque es imposible, a pesar de que es secreto el voto, es imposible que no se escuchen comentarios de lado y lado, y eso hace que la gente pueda cambiar su voto en último momento. Y eso es clarísimo, además porque le llega una cantidad de información a su propio cerebro que lo ha recogido durante tanto tiempo y eso le determinará decidiendo. Entonces, en ese sentido, las emociones lo que desatan es un tema de dos cosas. Uno, por un lado, si yo estoy convencida de mi voto y estoy completamente segura y le doy la preferencia a través del voto a ese candidato, estaré tranquilo y no tengo dudas. A los 3 minutos 40 segundos que se está demorando la votación es suficiente. Pero en aquellos que no, donde no tengo todavía la convicción de alguno de los dos, me va a generar una sensación de, si yo tengo la convicción de que yo no quiero perder o no voy a votar mi voto, yo hago algo que se llama, y es muy más natural de los seres humanos, y es seguir un principio que se llama aversión a la pérdida. Entonces, como yo estoy escuchando que hay alguien que ya va más adelante, entonces no, yo me voy por este. Es el que dice que van a ganar, entonces yo me voy por estos. Entonces se llama un principio de aversión a la pérdida que realmente, digamos, en neuropolítica funciona mucho, 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 mucho en el momento de elegir con quién me voy el ganador. Y por supuesto, estamos en un ambiente de polarización absoluta de dos emociones, de muchas emociones, pero sobre todo de dos interpretaciones de ideologías, porque realmente ni siquiera son ideologías en sí, son interpretaciones ideológicas, ¿sí? La interpretación ideológica de izquierda y la de derecha, o de conservadora y progresista, pero realmente son posiciones que generan una interpretación diferente a cómo sería, digamos, la forma de administración pública. Y no necesariamente quiera decir que sea una ideología como tal, una plataforma, digamos, de cambiar la mentalidad, de hacer ciertas acciones y ciertas políticas públicas para el lado socialista, sino que es una condición de simplemente dos relatos, izquierda y derecha, dos formas de ver el mundo, pero una sola práctica real y es la práctica del poder. Y eso hay que dejarlo claro. Entonces, el hecho de tener estas dos ideologías o estas dos narrativas, más bien son narrativas, hace que nosotros los ciudadanos nos convenzamos de por uno o por el otro. Y cualquiera de esas dos versiones nos va a cumplir o nos va, digamos, validar nuestros mismos pensamientos, nuestro sistema de creencias, nuestras posiciones y ratifica que lo que yo pienso, digo, me dicen de mi candidato es así y lo que dicen, comentan y proyectan del otro candidato es verdad así. Entonces lo que hace es una condición de polarización que de verdad estamos a nivel mundial en esa tendencia, y sobre todo en esa tendencia, en esa destructiva tendencia a polarizar absolutamente todo. Entonces es como si todo fuera blanco-negro y no permitiera grises en la mitad. Entonces va a haber mucho tema de emociones y de sentimientos políticos al final, y lo más crítico es que ninguno de los dos va a asumir que perdió. Entonces eso se va a ir a conteo durante varios días. Exactamente, justo como menciona Nuri, muchas personas deciden el voto en ese momento, en cuanto se encuentran pues en la junta y ya tienen la papeleta allí. Y por el nivel de indecisión también hay que considerar que, bueno, creo que no sé qué tanto inciden las redes sociales, por ejemplo, para la definición del voto, considerando que, bueno, actualmente aquí en el país nosotros tenemos pues un alto número de personas que estamos conectadas en redes sociales, se han generado ciertas tendencias, y hasta qué punto influyen las redes sociales quizás para definir a las personas que han estado indecisas, por ejemplo, hasta qué nivel puede influir esto. Bueno, las redes sociales son unas cajas de resonancia impresionante, solamente para confirmar mis pensamientos que ya tengo sobre mis candidatos, pero que haya realmente una orientación a definir el voto a partir de lo que se sigue por las redes sociales, o que con una sola publicación, una sola pieza, yo puedo cambiar de decisión,
no es tal, o sea, no funciona así. O sea, realmente la conversión de likes a votos es muy baja, de 200, no, ni el 20%, ni morricho, ni 20 personas, que eso es el 10% nada más, realmente terminan siendo un voto efectivo. ¿Qué funciona en las redes sociales? Funciona para poder convencer a una persona para votar una red social tipo WhatsApp. ¿Por qué? Porque el WhatsApp yo lo envío, me llega una publicación y yo lo envío a 3, 4, 5 personas y esas 3, 4, 5 personas que me conocen, yo tengo credibilidad frente a ellas. Entonces asumen que mi voz es verdadera y lo mismo le pasa a ustedes. Si ustedes llegan publicaciones de cualquier candidato y ustedes la replican entre sus familiares, ustedes se vuelven referentes y creíbles frente a esa sugerencia de voto que están haciendo. ¿Por qué? Porque en el WhatsApp no se duda de la procedencia de esa información, y es donde más se debe dudar. Y segundo, es que esta es una relación de tú a tú, familiar, cerrada, y no una única, digamos, referida a un montón de público que no sé a quién le va a llegar. Entonces, en ese sentido, la red social como WhatsApp sí ancla el voto, sí define y sí incide en la tendencia del voto. Pero un Facebook, un Instagram, un TikTok, un Snapchat o un Twitter, lo que hacen es generar contenido que te va a ratificar tu voto y va a ratificar también tu no disposición a votar por la otra persona. Entonces, esa es la función. Es una función que prácticamente lo que hace es validar y ratificar mi posición frente a un candidato y mis propias creencias, mi propio marco digamos, conceptuales, y termino siguiendo a aquellos que piensan igual que mí. Porque en política nosotros nos identificamos con aquellos que piensen similar a nosotros y votamos por aquellos que piensen y actúen similar a nosotros. Entonces ese es el sentido. Entonces, en muchas ocasiones los candidatos políticos logran generar esas expresiones que son, digamos, de segmentos de públicos, y eso hace que enganche mucho más fácil los públicos. Pero en otras ocasiones no alcanza a ser. Y no basta con que tenga una plataforma gigante de cómo seguir a ese candidato, sino una sola palabra, un solo tema y ya me engancho. Interesante lo que nos comenta Nuria Gómez, politóloga, consultora política. Lo que me queda es justo interesante lo que dice. Tenemos en el caso ecuatoriano dos relatos. Son interpretaciones ideológicas o de las ideologías, son dos relatos. Bueno, en el caso ecuatoriano estos dos relatos surgen principalmente por una situación económica difícil. Ya la veníamos arrastrando desde antes. La pandemia fue un agregado, como decimos en Ecuador, una yapa. Entonces, estas dos posiciones o estos dos relatos, fundamentalmente en el Ecuador, son sin base ideológica, son simplemente para satisfacer este momento de crítica o crisis que pasamos los ecuatorianos. Entonces, justamente son dos relatos, ¿no? Mi relato es propuestas que hago frente a esta situación crítica, y el otro relato también, otra posibilidad de ayuda o de apoyo a salir de esta situación crítica. Lo interesante de estos relatos es que de alguna manera entra en función el papel del Estado. Para unos el Estado debe ser quien participe activamente para salir de esta situación crítica. Para otros es que el Estado debe achicar su actuación. El Estado, en vez de ser efectivo, como siempre se ha conocido, el Estado simplemente distorsiona, no permite una actuación eficaz de las propuestas de los que están fuera de la actividad del Estado. Entonces, en este sentido, estos dos relatos suenan interesantes, pero la pregunta es, estos dos relatos, ¿cómo llegan a los jóvenes? Porque tenemos una población mayoritariamente joven. Entonces, justamente hablamos hace un momento, la forma tradicional de hacer política es otra, y ahora por la pandemia, en el Ecuador tenemos una forma de campaña electoral totalmente extraña a lo que fue la forma tradicional.
¿Qué pasa con los jóvenes en estos momentos? En ese momento, pero no solamente en Ecuador, sino en todos los países, absolutamente en todos, eh, hay que, digamos, meternos un poquito, digamos, en lo que es el cerebro de lo que son los centennials y los millennials, cómo toman las decisiones de voto, qué les importan, y hay tres cosas absolutamente importantes para el voto joven. Uno es que los atraen las causas medio ambiente, animal, mujeres, género, todo lo que son causas y causas específicas. Entonces, en ese sentido, no se van por una ideología y una plataforma política de estructura, como son los partidos políticos, sino que se van por movimientos temporales para generar, para, digamos, movilizar algún tipo de acciones para esas causas. Y no importa la cantidad de causas, ni siquiera importa quién represente esa causa, solamente que la represente, lo primero. Lo segundo, el joven, digamos, tiene un espíritu de inmediatez e instantaneidad que genera, digamos, en los jóvenes una reacción frente a lo que es la democracia y al proceso democrático, una manifestación en redes sociales, pensando que con solo una manifestación ya la democracia cambia. Es lo que llamamos la democracia instantánea o de la democracia inmediata, el efecto de la democracia inmediata. Entonces, el hecho de que no se vean reacciones rápidas, de reacciones inmediatas, sino que entonces todo lo que sale en la calle, en una papeleta, en una manifestación, en una publicación, tiene que pasar un proceso no solamente constitucional, sino jurídico, estructural, para volverse ley, para volverse política pública, para que llegue a todos. Es un espacio o es un proceso muy largo, muy desgastante para, digamos, la mente joven que quiere resultados ya e inmediatos, ¿sí? Entonces ese es el sentido. La participación en redes sociales a partir de los jóvenes está buscando resultados ya y acelerar los resultados, sin, digamos, corresponder a un proceso normal que es, toma tiempo porque eso tiene unos pasos a pasos. Y lo tercero con la votación del tema del joven es que siempre busca inmediatamente la, la satisfacción inmediata. Y aquí hay algo fundamental en esa satisfacción inmediata. No se vota tanto a favor sino en contra. Y el hecho de votar en contra genera una satisfacción inmediata, o sea, activa lo que se llama el núcleo accumbens en nuestro cerebro por esa felicidad inmediata que hizo al estilo, revancha, que se diría en ese sentido, porque no me importa quién gana, pero yo no voto, pero yo voto es por este para que no gane el otro. Entonces, eso realmente va a suceder y va a ser alguna tendencia muy simpática dentro de lo que va a pasar en Ecuador justamente cuando estén en este momento más tarde haciendo la contabilización de los votos. Eso es lo que se va a llevar. Entonces, el voto joven es un voto impulsivo. No quiere decir que todos los jóvenes voten impulsivamente. Los jóvenes, digamos, creen con mucha firmeza en confiar, en la confianza, y que realmente las palabras, las acciones de esos candidatos, de verdad, eso es lo que van a llevar. Pero no se conoce, digamos, lo que hay, lo que yo llamo por el subterráneo o el laberinto gubernamental, que eso es un proceso muy largo. Entonces, el voto joven es interesante, la movilización de los jóvenes por redes sociales es muy interesante, pero suscita más ruido que acciones reales en las urnas. Donde realmente sí hay proceso, digamos, de militancia joven, cuando se le involucran con una participación activa desde mucho tiempo atrás, no faltando 2 o 3 meses para las elecciones. Entonces, desde ahí, si el joven es militante, militante no es que pertenezca a partido político, sino que realmente sigue las acciones para esa causa, los resultados pueden ser mucho más confiables frente a lo que va a ser digamos, esa participación de ese joven en política, y no únicamente como reactivo de redes sociales, como pasa siempre en Twitter. Exacto, claro que sí.
Sonuri. Bueno, muchísimas gracias realmente por compartir con nosotros en este espacio. Solamente para cerrar, recalcar esto que mencionabas, que bueno, la participación de los jóvenes o a nivel mundial, existe una población mayoritariamente joven, ¿no? Y los jóvenes siempre nos enfocamos en temas de activismo, en temas de labor social, o sea, siempre tratando de promover y de impulsar ciertas causas, ¿no? Y eso es lo que ha determinado también posibles afinidades, y eso también es importante considerarlo al momento, pues, de que se definan los votos también. Nuri, muchas gracias por ser parte de este espacio de Compass Radio, y bueno, también muchas gracias a Mashi que estuvo acompañándonos. Nos faltan exactamente 50 minutos para cerrar este día de elecciones. Así es que a las personas que todavía no han sufragado, vayan, pero vayan rápido, porque después se van a quedar sin el papelito que necesitamos para todo tipo de transacciones que hacemos acá en el Ecuador. Por favor, nos faltan 50, ya menos de 50 minutos, y termina la jornada electoral y luego comienza el suspiro para saber quién es el nuevo presidente del Ecuador. Estuvimos entre Compas de Ecuador Radio Online y Carisma FM, y por supuesto la información continúa. Esté con nosotros. Nos vemos. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias.